La Universidad de Extremadura contará con un marco de financiación estable gracias al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno. Con ello se garantizará unos mínimos en la cantidad que la institución perciba del Ejecutivo extremeño y que no podrá ser inferior a la presupuestada este año 2014. El presidente Monago ha asegurado que la universidad debe adaptarse a la estrategia de especialización inteligente y que su presupuesto no puede depender de la voluntad de cada gobierno. Esta ley da respuesta a una demanda histórica. La universidad, todos lo reconocemos, juega un papel estratégico en nuestro futuro como comunidad autónoma. Sabemos que si queremos realmente transformar nuestra región, que si además queremos transformar Extremadura desde la innovación, la formación, la competitividad y la especialización, debemos, entre todos, garantizar la calidad de nuestra universidad. Y hoy, 30 años más tarde, lo vamos a hacer realidad. Esta ley, que contempla una financiación genérica, una de objetivos y una de infraestructuras, iniciará ahora su tramitación parlamentaria. Será una comisión mixta formada por el Gobierno, la Asamblea y la Universidad la que determinará la cuantía. Hasta entonces, su financiación será como mínimo de un 2,5% del total de los fondos propios de la comunidad.